Y el día de hoy también nace Horacio Ceballos Gámez. Se ha programado una misa, va a haber además una visita al cementerio de La Pacheta, donde se encuentra su mausoleo, que por cierto es uno de los más visitados en el cementerio de La Pacheta. Y vamos a conversar un poco de esto y también un poco del SUTEF, porque él es el fundador del SUTEF, con Vicente Rivera Pinto, es dirigente nacional del SUTEF, docente universitario también. Profesor, bienvenido al programa, buenos días. Y también estamos con Horacio Ceballos Patrón, hijo mayor de Horacio Ceballos Gámez. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido al programa. Gracias por Bueno, una pregunta que quizás cae ahí de forma obvia, ¿no? Para Horacio, creo que para todos sus hermanos, ¿qué tanto ha pesado ser hijo de Horacio Ceballos Gámez en estos últimos 20, 30 años? Bueno, ser hijo de un líder como fue mi padre, en realidad más que un peso es un orgullo, ¿no? Un orgullo. Quizá cuando uno es niño y ve la separación de un padre entregado a una lucha como la que él encarnizó y la que él lideró, era un poco difícil, pero afortunadamente tuve a mi madre siempre a mi lado y a los tíos como Vicente y todos los demás profesores, porque todos los profesores en ese tiempo, independientemente de la tienda política de la que provenían, se unieron en un solo sindicato que era el SUTEF y salieron adelante y se enfrentaron a una de las peores dictaduras que hemos tenido. Y gracias a todos estos tíos y la familia que estuvieron siempre con nosotros, nos enseñaron a sobrellevar esto y a aprender y entender que lo que hacía mi padre era algo beneficioso para toda nuestra sociedad. Entonces, crecer pensando eso fue muy importante para mí, para mis hermanos obviamente, y creo que fue más que penoso o pesado, en realidad ha sido fue como enarbolar la bandera de la libertad y de algo muy importante, de la dignidad, que era algo por lo que luchaba mi padre más que por cuestiones salariales o otras cuestiones. La dignidad del maestro, la dignidad del pueblo peruano, y curiosamente un día como hoy, donde no solamente es el día de la felicidad, sino del bienestar, ¿no? Yo creo que es algo además que Horacio buscaba, no solamente a nivel, digamos, de los profesores, porque claro, le queda el SUTEF por las condiciones, ¿no es cierto?, de defensa del magisterio, pero además también buscaba el bienestar, la felicidad de una sociedad. Buscaba el bienestar de la sociedad. Y a través del bienestar alcanzamos la sociedad. Pero él tenía una bandera bien firme, tenemos que ser dignos. La dignidad, tú sabes, se la da uno mismo y también es reconocido. Entonces el maestro digno, siendo un buen maestro, educando bien a la sociedad, podemos alcanzar el ansiado desarrollo, pues, ¿no? Bueno, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 6 hermanos. Yo soy el mayor, actualmente tengo 47 años. Mi padre cuando se murió tenía 42 años. O sea, imagínate que se fue muy joven. Pero los grandes líderes de este mundo se dan muy jóvenes, ¿no? ¿Será porque viven muy rápido, por alguna cuestión? Y muy intensamente, tal vez. Tan intensamente, ¿no? Cuando yo te decía de que qué tanto pesa, lo hacía en sentido positivo, y porque hoy en día vemos, por ejemplo, que los hijos de muchos personajes que fueron importantes en la política y en la cultura peruana en los años 70 y 80, hoy en día pues son jóvenes o están ya bordeando los 30 y tantos años, muchos de ellos. Y yo sé de cerca de algunas experiencias, ¿no?, de gente que se ha juntado, gente cuyos padres eran de oposiciones totalmente opuestas, chicos que, tú eres hijo de fulano y tal, ¿no? Entonces hay gente que le ha echado 3 cruces, gente que le ha hecho problemas, les ha puesto la zancadilla, ¿no?, o los han tildado de tal cosa, ¿no? ¿Algo de eso ha pasado contigo, con tus hermanos? Sí, en realidad es bastante frecuente. Cuando yo era chico, inmediatamente algunos me decían, oh, eres hijo del guerrillero, que no fui guerrillero, pero me tiraban de esa forma. Mi casa estuvo intervenida todo el tiempo, todos los días había policías pasando noche y día a visitar la casa, inclusive después de que había muerto. El teléfono intervenido todo el tiempo. O sea, cuestiones con las que uno tiene que convivir y que finalmente aprende, que es parte de los miedos que tienen ciertos grupos, ¿no? He tenido varias situaciones en las que por ser hijo de Horacio Ceballos se me han abierto muchas puertas, porque gracias al trabajo que él desarrolló, tiene un nombre que es uno de los más importantes del país. Nunca se vendió, nunca pidió nada a cambio, sino simplemente entregó su vida por los maestros y por el cambio de la sociedad. Ahí le ofrecieron ser ministro de Cultura, ministro de Educación. No fue así. Ahí le ofrecieron un montón de cuestiones, dineros y cuestiones para que rompa las huelgas en varias oportunidades. Y una vez hablando con Velasco, justamente le dijo, bueno, pídeme lo que quieras, ¿qué es lo que necesitas? Y mi padre le dijo, bueno, dame el Ministerio de Educación. Y Velasco le dijo, bueno, eso es lo único que no te puedo dar.
¿no? Porque obviamente él tenía otras ideas para cambiar y tenía soluciones para el tema gremial, para el tema económico, había soluciones que se las dio en su momento y ellos la usaron para aumentar el sueldo de los militares, pero bueno, fue otra historia, Claro. ¿no? Pero además que se le hubiera dado, evidentemente, el Velasco no hubiera aceptado las condiciones que probablemente Horacio le hubiera impuesto. Posiblemente no, posiblemente sí. Había inclusive, ellos provenían de ideologías muy similares, ¿no? Ambos tenían tendencia comunista y de izquierda, obviamente. Y de alguna forma, en lo que yo conversaba con mi padre y de alguna forma en lo que está escrito por algunos autores, había cierta empatía. Obviamente había posiciones muy distintas, ¿no? En ese tiempo estaban los pequineses contra los moscovitas en una disputa, bueno, absurda, que ha desencadenado en toda la división de la izquierda tan lamentable. Sí, ¿no? pues. Bueno, ya estamos hablando un poco del tema también político y bueno, hablemos con el profesor Vicente Rivera, él ha sido además también secretario general del SUTEF aquí en la ciudad de Arequipa, ¿no? El SUTEF ha ido tomando, quizás en una sola posición, pero ha ido, digamos, desde el SUTEF que creó Horacio Ceballos hasta la fecha, esto ha ido cambiando, mutando, y hasta ha habido una época que había hasta dos SUTEF, el SUTEF paralelo, no me acuerdo cuál nombre tenía exactamente, ¿no? ¿En qué situación se encuentra actualmente el SUTEF frente a esta coyuntura política de la educación peruana? Bueno, yo creo de que debemos a lo largo de la historia de la organización del magisterio que viene desde 1894, me parece que hemos pasado por 5 grandes etapas. La primera etapa es la etapa que se llama el mutualismo, hasta 1930 más o menos. Después la etapa del gremialismo, del 30 al 60. La etapa del sindicalismo, del 60 al 70. Y la mejor etapa del magisterio organizado, ya en el SUTEP, es la etapa del sindicalismo clasista. Hoy ya estamos viviendo la etapa del entreguismo y la traición. Es una pena decirlo, pero esa es la verdad. Entonces, hoy día encontramos a un gremio totalmente desintegrado, con varias facciones que pugnan por el control del magisterio, y los que deben ser los favorecidos por esta organización son los menos favorecidos. Porque, como lo dijo Horacio, y recordándolo Horacio, el mejor ejemplo que hemos tenido de Horacio es la lucha indoblegable por el magisterio, por la justicia y por la dignidad. La lucha íntegra, sin claudicaciones. Eso lo reconocen todos los políticos, todos los que en ese entonces lo han tratado a Horacio. Por ejemplo, Chin Lazo dice, pues, Horacio era como todos los hombres, con todas sus virtudes y todos sus defectos, pero un luchador indoblegable. Él dice, incluso, si Horacio viviera, seguiría haciendo lo mismo que pensaba, ¿no? Y así lo dice, por ejemplo, Juan Díaz León, de Acción Popular, lo dice Gustavo Espinosa, Franklin Acosta, que fue alcalde de Ate y presidente de la Asociación de Padres de Familia cuando se produjo la huelga del 78-79, y así otros, ¿no? Entonces, hoy día, lamentablemente, como digo, estamos viviendo una etapa de desintegración. Por eso yo siempre me dirijo a los maestros jóvenes y les digo, no vamos a fundar el SUTEP está formado, el sindicato está formado, hay que reconstituirlo bajo otras bases, unas bases efectivamente que nos permita desarrollar lo que siempre planteó Horacio, el Frente Único Magisterial, o sea, un frente único es el sindicato, no es la voz de un partido, no es la pancarta de un partido, no es el biombo de un partido, no es una organización hegemonista, sino debe ser un frente que permita, como lo ha dicho Horacio, aglutinar a las distintas opiniones, puntos de vista, en mejora del magisterio como una plataforma única. Yo le preguntaba esto, no porque necesariamente en esta entrevista vayamos a hablar del SUTEF, que no es el tema de conversación, pero sí un poco, y creo que usted bien lo ha dicho, que nos remitamos un poco justamente al legado. ¿Cuál fue la idea de Horacio en el momento de fundar este sindicato, esos paradigmas que pueden haber cambiado, pero hay principios de fondo, ¿no? Como es este tema de la unidad, buscar el bienestar, la felicidad por lo menos de los maestros, ¿sí? Hoy en día
el sector educación ha dado una vuelta realmente, bueno, yo creo que en sentido positivo. Sin embargo, hay muchas cosas que no han, como el tema de los salarios, por ejemplo, hay un desbalance, ¿no? Hay profesores que con la nueva ley están ganando bien, probablemente, hay otros que no, el tema de los ceses, bueno, hay muchos de estos problemas todavía que se presenta en educación. Usted más como docente universitario, docente en educación, ¿encuentra que hay una salida, hay una luz para este problema? Porque realmente así como vemos que están yendo las cosas... La única salida es, a mi juicio, retomar la herencia de Horacio. Uno, porque él es nuestro referente. Y evidentemente desde el punto ideológico, los que sean seguidores de Mariátegui, otros seguirán a otros líderes. Pero en el caso de Horacio, creo que hay que recuperar su herencia. Uno, la lucha inclaudicable por la justicia para el maestro. La lucha inclaudicable por su dignidad. La lucha inclaudicable por su unidad. Por su unidad. Todo dirigente tiene que ser como Horacio, tipo honesto, entregado a la causa, sin concesiones. Muchas veces se puede decir de que se cae en extremos, es probable, pero eso. Y dos, los maestros tenemos que comenzar a entender que solamente organizándonos podemos recuperar, reconquistar las conquistas que hemos perdido. En los años de la dictadura Fujimori, el único sindicato que le hizo frente justamente fue el SUTEF, ¿no? Así es. Y fíjate, las mejores conquistas las logramos, aparte del reconocimiento en 1984, en la huelga de 1990, ¿no? Y entonces, eso tiene que ser, entonces los dirigentes tienen que encarnar ese ejemplo. Por gusto nos enjuagamos la boca, por gusto mencionamos a Horacio cuando en la práctica lo traicionamos. Por eso Horacio tenía una frase, decía, lo que decimos hay que trasladarlo a la acción, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, a mí no me van a venir con cantos de sirena, ni me van a venir a contar la historia de los actuales dirigentes, porque han entregado al magisterio, no por un mendrugo de pan, han entregado al magisterio por un interés particular, defender la derrama magisterial para ellos apoderarse de su botín económico y político. Y los maestros hoy día, nadie habla por ellos. Miren, ustedes escuchan en el Parlamento, hablan de los policías, hablan del ejército, hablan de las enfermeras, hablan de los médicos, hablan de los abogados, pero nadie dice, bueno, pues hablan también del sueldo mínimo, de la remuneración mínima vital, pero nadie dice, bueno, ¿y qué es de los maestros? ¿No? Y es que nuestra dirigencia, lamentablemente, hay que decirlo, ha traicionado la vieja herencia de Horacio, su vieja lucha, y ha traicionado a los maestros en este momento en que evidentemente se ha impuesto una política privatizadora de la educación. Y lamentablemente también hay que decirlo, que quien más nos ha golpeado es una arequipeña, Patricia Salas. Ah, caramba. Claro, yo escuchaba las declaraciones de un viejo amigo suyo que pertenece a Foro Educativo, que pertenece al Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, y decía lo siguiente, que en el año 2013 el Ministerio de Educación ha dejado de gastar 2.861 millones en un sitio tan necesitado de gasto, de inversión. No se ha invertido todo el presupuesto, sí es, ¿no? Bueno, estamos hablando un poco de esto porque esto tiene que ver justamente con esa herencia de principios que dejó Horacio Ceballos. Horacio, además a tu papá le gustaba la música también tenía por ahí dotes de arte, ¿no es cierto?, de artista. Sí, bueno, él es un poeta en realidad, tiene varios libros de poesía que son muy interesantes, y dentro de la poesía tú puedes descubrir mucho del pensamiento que él tiene, ¿no? Cuando él estaba preso en el CEPA, una prisión en medio de la selva, el infierno verde, y yo era muy niño todavía, y tuve la suerte de que el profesor que me enseñara en la primaria, Jesús Mendoza, había estudiado con mi papá en la escuela normal de los hermanos de La Salle, ahí estudió educación. Y en una carta le dice
hermano, le dice, la suerte ha querido que tú seas la guía de mi hijo. Quiero pedirte que le enseñes a cantar, a recitar, a pintar y a dibujar, porque a través del arte se desarrolla la personalidad de nuestros niños. Entonces, eso creo que describe mucho la forma de educación que él pensaba, ¿no? Entonces, pensaba que sus hijos tienen que aprender, y obviamente todos los niños, a cantar, a leer, a escribir poesías, porque es la forma en la que nuestra alma se expresa y una forma de ver el mundo. Sentido humanista también, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un legado muy interesante, ¿no? Y yo quería acotar algo que es importante, escuchando a Vicente en realidad. Mi padre luchó por la unidad, sí, es cierto, pero él luchaba por la unidad porque era un patriota. Y recuerda que la sociedad peruana, cuando decide formar esta nación, estaba dividida y estaban tratando de ver que era un país, un solo país unitario, o era un país de otra naturaleza, y decidieron un país unitario. Y de hecho, una de las frases principales es por la unión, y el Perú se forma por la unión, ¿no? Y el SUTEP encarna esa lucha por la unión y logra la unión de todos los profesores de todas las tiendas políticas. Es bien curioso porque todas las tiendas políticas dejaron sus banderas y entraron a luchar por el SUTEP, por la unión y para construir la patria. Y fue, como él lo dijo, multidisciplinario, transgremial, y todos luchando a través de esto. Y en su momento el SUTEP representaba a toda la sociedad que estaba disconforme con la dictadura, porque detrás del SUTEP venían todos los demás gremios, porque fue el movimiento más fuerte, ¿no? Entonces, mira la real dimensión que tuvo esto, ¿no? Una persona que no traicionó, que luchaba por los principios del país principalmente, y que logró las reivindicaciones sociales que muy pocos se ha logrado. Y lo que se logró en la época de Fujimori fue dividir al magisterio, y han ganado hasta ahora. Los han dividido, han creado una serie de apetitos, una serie de situaciones que bien se ha mencionado antes, pero en realidad se les ha dividido. Por la razón que sea, en cuestiones políticas, partidarias, económicas, hay gremios diferentes en el SUTEP, está por otro lado la profesionalización, entonces se les ha dividido. Se ha dividido al movimiento sindical más importante que ha tenido este país, y ese es un logro obviamente para los gobernantes. Divide y gobernarás. Claro. También no hay que dejar de mencionar que hay mucha responsabilidad, tienen algunos dirigentes. Obviamente. Algunos dirigentes que justamente no han sabido encauzar esto como debió haber sido, y que más bien han visto su ascensión, sus asuntos personales. Vicente, ¿no? Lo ha dicho claramente, no han seguido el legado, las enseñanzas, no han seguido este paradigma de unión, este paradigma de sacar adelante nuestra sociedad, porque no era una lucha solamente por los profesores, era una lucha para los educadores del país. Claro. ¿No? Y el Estado tiene la obligación de educar a los hijos, que tiene que fijarse en la educación. Y los profesores están mal pagados, los han dividido, y como bien lo dice en el Parlamento, nadie habla de los maestros. Y son la punta de lanza del futuro que tenemos. Si queremos el futuro, miremos a los maestros. Por supuesto que sí, pero es algo bien difícil que los políticos entiendan eso, ¿no? El tema de salud y educación. Nada, ni en este gobierno, es un gobierno de la inclusión, ¿no es cierto? No han tenido profesores. No han tenido nada. Muy bien, bueno, el día de hoy va a haber una misa. Cuéntanos un poco de las actividades programadas para el día de hoy. Bueno, tradicionalmente la ceremonia de festejos por mi padre es el 7 de marzo, el día que él falleció, pero nosotros en la familia siempre festejamos el nacimiento, porque creo que el nacimiento es algo mucho más lindo de festejar que la muerte, ¿no? La muerte es más hacia la sociedad, y nosotros siempre nos reunimos, pero van todos los amigos. Como yo te dije, los profesores del SUTEP siempre han sido mis tíos, y todos los hijos de ellos siempre han sido nuestros primos, ¿no? Igual, y ha sido una forma muy bonita de tratarnos, y así hemos crecido. Entonces van muchos de mis tíos, van a esta reunión y estamos ahí juntos y compartimos un rato, y bueno, algunas veces vamos a comer o a hacer alguna otra actividad, pero básicamente el tema central es congregarnos alrededor de la fe católica y bueno, y visitar la tumba de mi padre un rato y compartir un momento ahí con ellos, ¿no? Bien. ¿A qué hora es la misa? Es al mediodía. Al mediodía. ¿En qué iglesia? Es en el mismo cementerio. Ah, en el mismo cementerio. En el mismo cementerio, sí. Y después me indicaba que en el cementerio se van a reunir, ¿no es cierto? Para cantar. ¿Sí? Bien, ahí en el y luego vienen las anécdotas y cada profesor lleva en su corazón
una anécdota, algo que le pasó, un recuerdo, alguna cosa curiosa, y no dejas de admirarte de lo grande que pudo haber sido una persona, ¿no? Cada vez que escuchas. Muy bien, así que al mediodía la cita es en la iglesia del cementerio de La Pacheta, donde se va a llevar a cabo esta misa en homenaje por Horacio Ceballos Gámez, conmemorando un año más de su nacimiento. Nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias, Horacio, por visitarnos, profesor Vicente. Muchísimas gracias. Será para otra oportunidad para que sigamos conversando de estos temas. Nos vamos a la pausa y regresamos con notas curiosas, notas que son tendencia en las redes. Ya volvemos, esto es Hola Arequipa. Los mejores luchadores del campo y la ciudad, y el hambre y la fatiga nos harán